hablaremos sobre la entrevista. La entrevista, para iniciar, es una modalidad, una técnica en la cual predomina el texto dialógico. Y como habíamos indicado, la palabra dialógico proviene del diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, una entrevista es una modalidad parte del texto dialógico. Pero hablemos de la etimología. La palabra entrevista deriva del francés entrevue, que significa verse mutuamente, que a su vez proviene del latín videre, ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, entrevue significa verse mutuamente. Y en una entrevista existen dos personas, un entrevistador y un entrevistado, que interactúan a través de una conversación formal o diálogo. Definamos de manera conceptual a la entrevista. Es una técnica. Recordemos, la palabra clave es una técnica para obtener datos, que consiste en un diálogo entre dos personas. Y estas personas son el entrevistador y el entrevistado. ¿Y con qué finalidad se realiza una entrevista? Con la finalidad de obtener información de parte del entrevistado, quien es una persona entendida en la materia de la investigación o de la indagación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la entrevista? Es obtener datos fidedignos, reales. ¿A partir de quién? De la persona especialista o que es entendida en un determinado campo del conocimiento. Hablemos también de la importancia. La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos. La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es superior que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. ¿Por qué? Porque hay detalles. Por ejemplo, en una encuesta que es para marcar, solo encontramos la alternativa conveniente, adecuada o correcta, pero no hay detalles como sí existe en la entrevista. Y su condición es oral y verbal. Es decir, que el entrevistado produce sonidos articulados, oralmente menciona ideas a través de oraciones y enunciados. Claro, puede haber entrevistas escritas, siempre y cuando esta oralidad se transcriba inmediatamente o posteriormente a la entrevista. Pero también puede haber entrevistas escritas, claro que sí, a través de las redes sociales, a través de mecanismos de educación remota o a través del llenado de un formato. Sin embargo, lo más usual es la entrevista oral. Tenemos un cuarto aspecto de importancia. A través de la entrevista se pueden captar gestos, tono de voz, énfasis, etcétera, que aportan una importante información sobre el tema y las personas entrevistadas. Claro que sí, a esto se denomina comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal acompaña a la entrevista. Dentro de la comunicación no verbal tenemos 4 aspectos, como son la paralingüística, como es la paralingüística, como es también la cronémica, la proxémica y la kinésica. Bueno, estos conceptos los definiremos en otro. Hablemos de los tipos de las entrevistas. Según su propósito, tenemos la entrevista de admisión o selección.
tenemos una entrevista de promoción o evaluación, de salud, de salida y de confrontación. Hablemos de la entrevista de admisión o selección. Es cuando alguien va a ingresar a un trabajo o cuando se entrevista o se conversa, se dialoga con un entrevistado o con una persona que desea trabajar o asumir un cargo. También tenemos la entrevista de promoción o evaluación, que tiene que ver con la persona que ya trabaja en una institución, pero que desea ser evaluada. Tenemos también la entrevista de salida, que es para una pasantía, por ejemplo, y una entrevista de confrontación, sobre todo en las organizaciones laborales. Tenemos otro aspecto tipológico de clasificación, que es según su conducción. Tenemos una entrevista planificada, semilibre, libre, individual, grupal y de panel. Bueno, creo que se entiende, no sería necesario definir. La planificada es ya la previamente hecha, realizada. La semilibre podría ser la que está planificada a medias, ¿no? Y existe libertad también de preguntar interrogantes espontáneas. La entrevista libre es completamente espontánea. La individual, cuando se entrevista a un solo entrevistado, valga la redundancia. Grupal, cuando hay varios entrevistados. Panel, cuando los entrevistadores son varios, o mejor dicho, cuando el conductor lanza una pregunta del público, podría ser, ¿no?, de varias personas a los miembros del panel. Tenemos también según su rigurosidad. Existen entrevistas informales y entrevistas formales. Ahora hablemos de los sujetos de la investigación. Los sujetos de la entrevista son el entrevistado y el entrevistador. Y esto también se entiende. El entrevistado es quien da la información y el entrevistador es quien dirige la entrevista, quien plantea las preguntas, el tema y también quien cierra la entrevista. Eso sería